Buenas tardes y muchísimas gracias por venir a este acto, a estas conferencias que vamos a impartir o vamos a comentar y compartir con ustedes. En primer lugar, quería agradecer la invitación que hemos recibido del Ayuntamiento de Falces y de la Concejalía de Cultura y en concreto de Valentín, que se puso en contacto hace mucho tiempo para realizar estas actividades, y también dar las gracias por la iniciativa. Sinceramente, como músicos que somos y que hemos compartido tiempo y espacio vital con Pedro, es importantísimo que el pueblo de Falces recupere y mantenga viva el patrimonio musical de este gran compositor y este gran músico y esta gran persona. Lo digo sinceramente, enhorabuena por la iniciativa y muchísimas gracias por mantener esa llama encendida. Yo voy a hablar en este ciclo de una obra muy interesante, en mi opinión, que se llama Homenaje a Granados, de Pedro Iturralde, y es una obra muy interesante porque es un ejemplo de la fusión que realizó continuamente Pedro en su obra, y en concreto una fusión entre la música popular española, la música de jazz, y esos dos caminos que él siempre juntó, ¿no? Es una obra basada en, como él habla, de homenaje a Enrique Granados, un compositor catalán de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y es una joya esta partitura. Como bien saben, el saxofonista, docente y compositor navarro Pedro Iturralde fue uno de los músicos más importantes que ha dado la música española en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Fue premiado por numerosas instituciones públicas y privadas y fue, entre otras cosas, el creador de la primera cátedra de saxofón en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Fallecido hace 2 años, y como recuerdo de esta efeméride, esta pequeña ponencia o comunicación pone en valor esta obra que he comentado, una obra relevante, Homenaje a Granados, indagando un poco y explicando sus orígenes, analizándola y relacionándola con la obra original de Enrique Granados. Sirve este trabajo para poner en valor la obra de Pedro Iturralde, para visibilizar su producción musical y para difundir nuestro patrimonio musical. Aquí en la pantalla que pueden ver tiene una serie de pequeños comentarios sobre la biografía de él, los premios que recibió. Caben destacar pues, la medalla de oro por su labor musical y su trayectoria artística, o también, perdón que se me ha ido, la medalla de oro a las Bellas Artes que recibió en el año 2009, la medalla de oro de las GAE, y uno de sus últimos premios, el premio especial Ojo Crítico de Radio Nacional de España, de la cual hay unas fotos también ahí fuera, y en la cual Joaquín y yo participamos en directo en aquella velada. Como he comentado, es un trabajo que busca sobre todo pues, visibilizar al autor, difundir el patrimonio y explicar un poco cómo Pedro adaptaba música de otros compositores y la hacía suya y las adaptaba también a transformaciones musicales. No solamente si componía para saxofón y piano, luego sacaba otra versión para ensemble de saxos, para cuarteto de saxos con piano, hacía otra versión para jazz, o sea, evolucionaban sus obras, ¿no? Existen muchos compositores muy importantes, clásicos, de principios del siglo XX y de finales del siglo XIX, perdón, e inicios del siglo XX, que compusieron música basada en las piezas populares de sus naciones, sus regiones o de sus zonas, ¿no? Desde compositores como Béla Bartók en Hungría o Manuel de Falla en España, que se dedicaron a la canción folclórica, y eran compositores que habían recurrido a la música tradicional y folclórica, pero no tomando lo popular como algo costumbrista, sino buscaban una serie de respuestas diferentes y de adaptaciones a la música de esos periodos, ¿no? Hay muchos ejemplos de compositores españoles, desde Isaac Albéniz, con la suite española, o Óscar Esplá, compositor alicantino que compuso muchas piezas como la suite Levante, o el canto de Trilla, que también pueden ver ahí, que es una canción basada en el trabajo del campo, Manuel de Falla con las piezas españolas, con las canciones populares.
Y este tipo de compositores nos reflejan la precisión y la exactitud que marca la música popular española. Pedro Iturralde, que fue uno de los llamados creadores del llamado flamenco jazz, tuvo una serie de antecedentes muy importantes, este estilo, ¿no? Compositores y músicos de jazz tan famosos como John Coltrane o como Miles Davis, ¿no? Hay un disco famosísimo que se llamó también Jazz Flamenco, de Lionel Hampton, o el Sketch Flamenco de Miles Davis, que fue grabado en 1959, o el famoso Olé de John Coltrane, grandísimo saxofonista tenor al cual Pedro también admiraba mucho, ¿no? Según Juan Claudio Cifuentes, un grandísimo periodista y amante del jazz, que tenía el célebre programa este de Entre Amigos en televisión española, Pedro Iturralde es uno de los pilares del jazz español del siglo pasado, un auténtico pionero y el creador de la fusión de la música española y el flamenco con el jazz. Con este tipo de grabaciones, el jazz además se abrió a una tendencia que no ha dejado de cobrar importancia, ¿no? También el crítico Pérez de Arteaga calificó a Pedro Iturralde como un músico único e indivisible, capaz de tocar en los mejores clubs de jazz en Madrid a finales de los años 60 y 70 y a la vez ser el solista de saxofón de la Orquesta Nacional de España. También Juan Claudio Cifuentes en el año 2005 definió su estilo. Formado sucesivamente en las escuelas del jazz cool, como seguidor en sus inicios de Stan Getz, luego hizo hard bop y, por supuesto, el jazz modal debido a su admiración por la obra del gran John Coltrane. Pedro se interesó igualmente por el jazz que por los modos griegos u orientales o por la música contemporánea, sin olvidar que fue el primero que a finales de los años 70 experimentó seriamente con la colaboración de Paco de Lucía en la fusión del jazz y del flamenco. El método que yo he utilizado para elaborar esta ponencia o en general para hacer otras publicaciones que he realizado sobre la música de Pedro y sobre Pedro, pues es un método que parte de los documentos y de los accesos a las fuentes primarias, porque afortunadamente hemos tenido la suerte de conocerlo, de tener las partituras de él. Él siempre se brindaba y nos ayudaba a cualquier cosa que le pedíamos, y partiendo de manuscritos originales de las obras, pues hemos podido, y ver las posteriores versiones también que se han hecho, impresas o no, pues se ha podido, a través de este acceso al archivo, adquirir una información amplia y poder elaborar este tipo de artículos, ¿no? También se ha revisado partituras, como la partitura original, de la cual verán ahí una portada de las danzas españolas de Enrique Granados, que es la base sobre la cual manipula o organiza o elabora Pedro Iturralde la obra que estamos comentando. Se han analizado y estudiado estas obras y se han creado relaciones y conexiones entre ambas, ¿no? Se han también observado tesis doctorales, artículos. Joaquín hizo una tesis doctoral sobre Pedro, que después nos comentará una serie de vivencias y de características fundamentales. Y bueno, ya voy a poner también una pequeña diapositiva de lo que es la partitura original de las danzas españolas de Granados. Es una obra muy conocida. Mañana la podrán escuchar en el concierto. Y sobre esa obra, que fue estrenada ya tenía una versión con el quinteto de jazz, en el disco ese también que está ahí fuera, de jazz flamenco. Pedro Iturralde con Paco de Lucía y los componentes que tocaban en su quinteto la estrenaron el 2 de noviembre de 1967 en el Festival de Jazz de Berlín. Ahí actuaron con Miles Davis, con Thelonious Monk y Sarah Vaughan, y lo grabó después en este disco que hemos dicho, ¿no? Después, a lo que me afecta a mí, hice una versión para piano, que la estrené yo posteriormente y la grabé en un disco que también he tocado en esta sala, All Friends, que algunas personas que están aquí lo habrán recordado, y fue estrenado y grabado en el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante. Ese estreno se hizo en el año 2016 y la grabación en el 2017, y el disco que acabo de comentar de jazz flamenco, que también aparece en la exposición, es de Hispavox en el año 1968, aunque la actuación que se realizó en vivo fue en 1967 en el Festival de Jazz de Berlín, como he comentado. Son temas que están relacionados con las canciones populares andaluzas,
o con Andalucía, y en ese disco aparecen canciones populares como Anda Jaleo, Bulerías o Adiós Granada. Pedro, al respecto de esta afición a la música andaluza, decía que lo que él intentaba hacer era jazz interpretando temas andaluces. Pedro también realizó diferentes grabaciones de esta pieza con el Feeling Sax Ensemble en 1998 o con el Cuarteto Amalgama en el año 2002. Sobre el origen de la partitura y el interés que tenía Pedro sobre la música andaluza, afirmó el propio autor. Yo tocaba desde los 15 años en el Café Comercio de Logroño con el pianista clásico Tomás Fernández, y ahí tocábamos temas de Albéniz, Turina, Falla y Granados. Posteriormente compuso una pieza que se titulaba Veleta de tu tiempo, en la que improvisaba en un estilo que denominó andalucismo, un término que luego él utilizó en varios discos también. El primer disco de flamenco jazz que hice consistió en interpretar música española de la época de la copla, que fue la mejor época que ha vivido la música española, porque además había poetas buenísimos que escribían canciones fantásticas como La Lirio y tantas otras. Aquella música no era flamenca, pero sí era música andaluza, y a mí me llamaban para hacer grabaciones de este tipo. Como he dicho anteriormente, el homenaje a Granados parte de la pieza original de las 12 danzas españolas, opus 37, compuestas por Enrique Granados en 1890. Y era una serie de danzas que mostraba un poco pues, las características de las diferentes regiones y zonas, ¿no?, de España. Había piezas de Aragón, piezas de castellanas, piezas andaluzas, piezas valencianas, piezas catalanas, alguna pieza también gallega, en fin. Era un estilo que se utilizaba muchísimo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo que básicamente hizo Pedro es readaptar, rearmonizar y convertir una pieza que era una pieza clásica para piano solo en un mundo sonoro donde aparecían desde solos de jazz hasta unas bulerías pasando por el tema original, ¿no? Esta danza número 5 de Granados también se denominó playera. La playera es un tipo de canción de palo flamenco también y ha sido arreglada para guitarra sola, para violín y piano, viola y piano, violonchelo y piano. Incluso existe una versión de un grupo de rock andaluz que se llamó Alameda, un grupo de los años 80 que algunos recordarán, que realizó una grabación sobre esta pieza titulada Noche Andaluza, con canciones inspiradas en la música de Granados y letras de poemas de Juan Ramón Jiménez. También existe una versión orquestal de estas danzas realizadas por el violinista y director de orquesta Rafael Serrer. Estaba escrita originalmente en una tonalidad de mi menor y en 6/8, con una indicación de tempo y de carácter de andantino quasi allegretto, y utilizando ritmos andaluces que se iban combinando entre las dos manos, ¿no? Ritmos que iban imitando un poco el rasgueo de la guitarra española, tan instrumento fundamental para el flamenco. Y es una estructura ternaria de 3 partes, pues como normalmente son este tipo de piezas, con una introducción. Para algunos compositores estas danzas españolas han sido una aportación a la música nacionalista de piano de finales del siglo XIX. El homenaje a Granados es un reflejo de las influencias clásicas que tuvo Pedro y su gusto por otro tipo de ritmos marcados por la improvisación y por el jazz. Y el propio Pedro reconocía la influencia del jazz y de la música clásica y de la música popular en su estilo. Dice así: siempre me gustó la música clásica y la romántica, así como el jazz en sus diversos estilos y las músicas populares. Las circunstancias de mi vida me han ido colocando en diferentes lugares, haciendo las músicas que me han motivado en cada momento y compaginando mi tarea habitual con la labor de creación que he procurado a lo largo de mi existencia y mi experiencia. Todas las músicas que he compuesto se corresponden con un momento histórico de esa experiencia. Como he dicho anteriormente, la primera versión de esta obra fue para cuarteto de jazz, y apareció en Jazz Flamenco, y la primera versión para piano solo en el disco que realicé en el año 2016. Tiene una introducción basada en una escala andaluza, y él la readaptó cambiándole la tonalidad de mi menor a re menor
y cambiándole el compás de 6x8, que es un compás que está basado en 2 tiempos, a un compás de 3x4, que es un compás ternario. El autor, en una carta, indica la importancia de realizar una improvisación antes del inicio de esta pieza, basada en la escala andaluza, y escribe el tema principal en la mano derecha, mientras hay un acompañamiento en la mano izquierda del piano, ¿no? Pedro no siempre escribía todas las partituras, como los compositores de jazz. Los compositores de jazz, las partituras son muy esquemáticas. Generalmente está el tema principal, un cifrado de música americana abajo y se ha acabado. Los que tienen que tocar son los que se encargan de improvisar y de elaborar y de reconstruir un poco la partitura. Esta forma de tocar es algo que viene desde muy antiguo. Ya en el barroco se improvisaban sobre las partituras que había, o incluso la música religiosa eclesiástica también. Esto, aunque no se vea muy bien, es un ejemplo de la partitura con efectos de jazz y con síncopas. Y es una partitura pues, que tiene una fusión, como estamos comentando continuamente, entre el flamenco, entre el jazz, la música clásica y la música popular. Que este estilo lo ha utilizado también Pedro en otras piezas como El Zorongo Gitano, que es una canción popular que adaptó García Lorca e interpretaba con la Argentinita, y hay una grabación de los años 30 con esas piezas, o también con el famoso Recordando a Turina, ¿no? Que son piezas de compositores interesantes de la música popular que él, repito, gustaba de hacer este cóctel, que funcionaba muy bien y que tuvo un gran apogeo en los años 60, 70, 80, incluso hoy en día la fusión y este mundo intercultural que tenemos sigue siendo el gran estilo, ¿no? También otras obras típicas de él, como Memorias o La Pequeña Charda o La Suite Helénica, son obras donde existe una influencia de lo popular. En el caso de Memorias, de un recorrido por diferentes países, cuando él surgió en su primer viaje. En La Pequeña Charda es música centroeuropea, de las chardas húngaras, y La Suite Helénica, como el propio nombre define, es música influenciada por el folclore popular griego. El gusto por las síncopas o por los contratiempos, que son elementos del jazz y de la música popular española, aparece claramente en esta pieza, ¿no? También es una pieza que, como he dicho, se adapta y ha recibido y realizado diferentes grabaciones. También se utiliza en los conservatorios, tiene una función pedagógica, de enseñanza. No hay que olvidar la gran labor pedagógica que Pedro realizó, tanto en su cátedra del Conservatorio de Madrid como los numerosos alumnos que ha tenido, que han seguido transmitiendo sus conocimientos. Elaboró una serie de libros también, tiene unos libros de las escalas, por ejemplo, de jazz. Sus partituras han sido editadas por buenas editoriales, no solo españolas, sino también francesas, formando parte del elenco de compositores más importantes del mundo de saxofón. Y por otro lado, pues tenía una serie de indicaciones en la partitura de las dinámicas, de la intensidad con la que había que tocar, o las ligaduras, las articulaciones que se llaman en música. Una partitura que ha ido evolucionando y que incluía también unas soleá, que son una danza popular también de un palo flamenco, y pianísticamente, pues ya hablando de cosas más concretas, musicalmente, pues son posiciones muy abiertas, con acordes y con melodías en octavas, ¿no? No quiero ser muy pesado, porque igual es un poco específico este tema. Para concluir un poco y para llegar a una serie de conclusiones, este es un fragmento también de la pieza, de los soleares, de la soleá, que creo que aparece, sí, está escrito ahí, ¿no? Como soleás, no sé si se puede ver bien, pero está escrito ahí por el propio compositor. Un poco por ir recapitulando, es una partitura donde los años 60 son tanto en el jazz como en la música llamada culta los años de la experimentación. Y en este contexto, el autor, Pedro Iturralde, realizó una exploración no solo del flamenco y del jazz, sino también de otros estilos, como hemos dicho, de la música clásica o de la música popular. Para Núñez, Iturralde fue un precursor de estilos que están hoy en día vigentes, evolucionando con su propia música. Respecto a esta obra, dijo una vez Pedro, la verdad es que lo que yo llamé homenaje a Granados era al 100% mía, o mío. Hace un par de años que me comunicaron desde las GAE que pasaba a constar a mi nombre porque hice un arreglo respetando la melodía, pero con armonías más modernas e improvisaciones de jazz.
Y esas improvisaciones son un reflejo de ese perfeccionismo que tenía él siempre a la hora de escribir sus obras. Nunca estaba contento, siempre iba modificándolas y siempre iba, bueno, evolucionando como evolucionaba él. Una partitura que está también adaptada para saxofón, soprano y piano, clarinete y piano, cuarteto de clarinetes, en fin, estas adaptaciones que Pedro hacía de todas sus partituras. Aquí otro ejemplo de la obra. Y una frase muy interesante, que la he puesto entera en el Power para que también la podamos leer y compartir, es una definición que hace un señor que se llama Zagalaz en el año 2017 y concluye hablando de Pedro Iturralde. La irrupción en el panorama internacional por parte de Pedro Iturralde añadió una serie de nuevos elementos a la creciente relación del jazz con el flamenco y con el empleo de material procedente de la tradición culta y la cultura popular española. Es, en definitiva, una gran obra que ha sido recogida en numerosas fuentes, en numerosos trabajos que se han hecho, en libros, en tesis doctorales, como la que tienen en pantalla que realizó Joaquín Franco sobre la vida, obra y evolución de la obra de Pedro Iturralde a través de su obra Memorias, o en artículos que también ha publicado, y como Pedro Iturralde, el músico más completo. También hay otra serie de libros donde aparece el jazz o aparece la figura de Pedro Iturralde citada, o el libro que he comentado de las 324 escalas para la improvisación de jazz, editado por Opera 3. Hay otra tesis doctoral de un saxofonista valenciano que se llama Antonio Pérez, que habla de la influencia del jazz dentro del repertorio clásico de saxofón más representativo del siglo XX, y ahí habla muchísimo de Pedro Iturralde también. O los textos que escribió José Luis Pérez de Arteaga en el disco Saxabel, que aparece también en esta exposición. En fin, un recuerdo para este gran músico que, entre otros premios que recibió, ese premio en la Fundación Galdeano, que también asistimos, algunas de las personas que estamos aquí y nosotros dos también, y lo escuchamos tocar allí en una de sus últimas etapas, ¿no? Simplemente darle las gracias por la escucha. Espero que haya sido, bueno, un poco más de información a través de una partitura que yo considero fundamental en su evolución y en su lenguaje y en esa fusión de lo que es la música de Pedro, y que haya sido un poco de ampliar los conocimientos que tenemos sobre la figura musical de él, y darle las gracias una vez más por la iniciativa, y que continúen con estas ideas y manteniendo su patrimonio. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos de Jesús, a la Concejalía de Cultura y al Ayuntamiento de Falces por esta iniciativa que, lógicamente, como todos sabemos, Pedro llevó el nombre de Falces por todo el mundo. Así que, bueno, pues un reconocimiento mutuo no viene mal ahora, que haya ese retorno. A mí me gustaría hablar sobre una obra, pero sobre todo sobre vivencias que pasamos juntos. Yo he tenido la gran suerte de mantener una relación durante más de 40 años con él y con toda la familia, y la verdad que una de las vivencias más bonitas que tuvimos fue la grabación que tuvimos en el año 93 en Valencia, en los estudios Tabalet, con el cuarteto de saxofones homenaje a Pedro Iturralde. O sea, todos los saxofonistas que componíamos el cuarteto teníamos claro que nos teníamos que llamar así, y él nos acompañaba prácticamente a todos los conciertos, y fue la primera grabación que se hizo a nivel mundial de su obra, ¿no? de su obra completa. En esa grabación, en uno de los recesos, que estábamos en el estudio, había un piano en el estudio, y se sentó allí, y nos sentamos los dos juntos, y empezó a tocar una pieza al piano, y yo me quedé realmente sorprendido, porque yo prácticamente conocía casi toda la música que él había compuesto. Y empezó a tocar la pieza y me quedé realmente, le pregunté: Pedro, ¿eso qué es? Y dice, eso es una pieza que compuse en los años 50 y que evoca un poco
la primera salida de mi primera gira que hice con la orquesta de Mario Rossi. Era tan elocuente, tan bonita la música que estaba tocando. Dije, pero Pedro, eso es una pena, esto tienes que hacerlo para saxofones. Además, en esos momentos le auguré que iba a ser una de las obras más representativas de su repertorio. Y estando, bueno, pues nada, continuamos con la grabación, la terminamos y tal, y fue una pena porque una pieza así ya no se podía incluir en ese CD, y le emplacé pues para que intentáramos a ver la forma de poderla adaptar para saxofones. Y le animaba en su casa, intentábamos darle vueltas porque era una obra que estaba pensada para piano, no estaba pensada para saxofones. La obra en concreto era una pequeña pieza con pequeños retazos de sus vivencias de los años, del año 48, justamente cuando tenía 18 años, y salió para Lisboa, y estuvo un año en Lisboa, al año siguiente estuvo en Casablanca y al año siguiente en Argel, y tomó nota de todas las vivencias que partían de estas giras, ¿no? Y estando buscando la manera de poder adaptarlo para saxofones, justamente fue cuando iniciamos la SGAE le propuso el homenaje que le iba a hacer el año 94, justamente el año de su jubilación, y empezamos a trabajar sobre la obra, y se estrenó justamente en el Auditorio Nacional de Música, justamente el 1 de diciembre de 1994, en el homenaje que la SGAE le brindó. En esta obra, básicamente, lo que trató fue de plasmar sobre el papel, y para que se convirtiera en música, sus vivencias que había sentido. Cuando la grabamos al año siguiente, después del homenaje, ahí se hizo con una versión para cuarteto de saxofones. Y justo al año siguiente, Jesús y yo nos metimos otra vez en el estudio para grabar un CD en el cual estaba pensado para música de saxo y piano. Y estando allí, contábamos con Pedro Iturralde como director artístico, y como director musical teníamos a Daniel de Fallé, que igual no le conocen o no le suena, pero ha sido el saxofonista más grande de la historia, porque ha sido profesor en el Conservatorio de París durante muchos años y fue saxofonista en la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Herbert von Karajan. Un saxofonista así, claro, de la talla. Reunidos en un estudio, no podíamos perder la ocasión de poder grabar algo con ellos. Y Pedro, en esos momentos, se le ocurrió la idea de que ya que estaba Jesús al piano y estábamos el cuarteto de saxofones y tal, pues entonces grabar la pieza con cuarteto de saxofones más piano. Fue tal de su agrado, que era una pieza que pensábamos simplemente archivar para incluirla en un futuro disco. Hubiera sido ideal para incluirlo en el disco Sax Appel, que incluía toda la integral, pero como fue a posteriori no pudo ser. Y entonces cuando estábamos grabando y tal, pues el productor preguntó si la pieza que habíamos grabado se podía incluir en el CD o no. Y claro, tanto Pedro Iturralde como Daniel de Fallé dijeron que esta pieza se tenía que incluir sí o sí. Entonces, en el disco Saxofolía, es un disco que tiene las 20 piezas clásicas célebres para saxofón y piano, y al final aparece la pieza Memorias, grabada con Jesús tocaba el piano, Pedro Iturralde el saxo tenor, Daniel de Fallé tocaba el saxo alto, Pepe Grau tocaba el saxo barítono y yo tocaba el saxo soprano.
Esa fue la primera grabación mundial y fue una grabación que fue del mayor agrado de Pedro. Siempre la recomendaba en todos los sitios y siempre decía que había sido la mejor grabación que se había hecho de la obra, ¿no? Una vez estaba ya la obra grabada, pues lógicamente se editó a través de la editorial Henri Lemoine de París, que es una editorial universal, con lo cual hizo que la obra se extendiera a lo largo del mundo. Entonces, entre la grabación y la edición de la obra, llegó precisamente a cualquier rincón. Y tal y como yo le auguré en aquella tarde fría de diciembre, que le dije que iba a ser la obra que más le iba a representar, efectivamente así fue, y así lo consideró. Lo consideraba como su obra cumbre, porque él, aparte de que él decía que era intérprete y no se consideraba compositor, y tiene una obra extensísima, y aparte de la extensión que tiene de su obra, pues claro, él decía que por eso podía hacer con su música lo que él quisiera, porque por eso de cualquier obra hacía versiones de todo tipo. En este caso, Memorias se estrenó con cuarteto de saxofones, se grabó al año siguiente con cuarteto de saxofones más piano. Posteriormente hizo una versión para dúo, para saxo y piano, que tendremos ocasión de escuchar mañana. Y después hizo para ensemble de saxofones también. Después también hizo versiones para orquesta sinfónica, para banda sinfónica, o sea que realmente completó todo el puzzle en ese aspecto. La obra en sí, prácticamente cuando la grabamos, carecía de una introducción que la escribió a posteriori. En esa grabación no aparece, pero ya en las posteriores versiones ya sí aparecen. Y era uno de los momentos que él describía como más lúgubres, que fue la partida del tren Lusitania Express de la estación de Atocha. En aquellos años 40 y tal, era muy lúgubre. Decía que daba miedo cuando estabas en la estación de Atocha en aquella época. Y entonces evoca el partir del tren del Lusitania Express, cómo va partiendo y cómo se va alejando de Madrid y llega a Lisboa y lo plasma, como no, a través de un fado. El típico estilo más representativo de la música portuguesa. A continuación, ya cuando se fue a Lisboa, ya escribió cuando llegó a Casablanca, ya llegó los años más representativos del jazz. Ahí vivió realmente uno de los estilos más representativos, que fue el boogie boogie, y lo plasma en la obra como una especie de boogie boogie, y que mañana tendremos ocasión de escuchar en la versión de saxofón y piano. En las versiones de cuarteto y tal, las voces se reparten entre el saxo barítono, el saxo tenor, el saxo alto, etc. En cuanto a la tercera parte, que la llamó Argel, ahí evocaba su gran admiración que tenía por Chopin. Él era un gran admirador del pianista Chopin, de su música, y trata todo el movimiento como si fuera música romántica. Incluso hay un momento que quiere evocar como una pequeña cajita de música, y acaba la obra con uno de los estudios de Chopin que más le gustaba a él, que era el Revolucionario, y hace como una especie, una evocación del estudio famoso del Revolucionario de Chopin. Esta parte después las catalogó en tres partes, o sea, la obra se divide en tres partes, porque lo llama tríptico, que es Lisboa, Casablanca y Argel. Lisboa, 1948, Casablanca, 1949, Argel, 1950. Después le añadió el départ, o sea, la partida, y al final el retorno ya a España.
Bien, y eso fundamentalmente fue lo que evocó la composición de esta obra. Yo muchas veces le preguntaba cuál era, cómo se inspiraba para componer la música, cómo le venían las ideas. Y me hacía mucha gracia porque decía que le venían durmiendo. Dice que se acostaba a dormir y soñaba con las melodías. Y lo primero que hacía al levantarse, o aunque fuera a medianoche, se levantaba y se sentaba al piano y trataba de recordarlas, o las apuntaba en un papel. Y a partir de ahí las iba componiendo de alguna manera. Desde la melodía le empezaba a añadir armonías muy típicas del jazz, que era lo que más le gustaba a él, porque consideraba que la música clásica, siempre decía que estaba muy limitada y necesitaba abrir una armonía mucho más compleja y mucho más completa, y la armonía de jazz le aportaba esa circunstancia. Luego le añadía ritmos típicos de los sitios donde se inspiraba. En el caso de la charda, pues de la música húngara; en el caso de aires rumanos, de la música rumana; en el caso de la suite helénica, de la música griega, de las varias danzas griegas. En memorias, pues cada uno de los sitios donde estuvo. Y entonces, pues con esos ritmos completaba las obras. Y luego, a lo largo de su vida, las iba perfeccionando, las iba mejorando. Siempre había algo que se podía mejorar. Nunca hacía nada que luego no tuviera una rectificación o una mejora, porque estaba constantemente en evolución las propias obras. Y así es como contaba, que es como componía. Después, uno de los aspectos que me gustaría contar también fue realmente el hecho de su paso por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, porque fue un momento realmente muy, muy importante, no solo para él, sino para las generaciones de saxofonistas que han venido. Allá por el año 76, él pasó el verano en Boston, en la escuela de Berklee, y durante ese año él colaboraba mucho con la Orquesta Nacional de España y con la Orquesta de Radio y Televisión. En estas orquestas, el solista de clarinete de la Orquesta Nacional era el catedrático de clarinete, y era el encargado, en la época, como no había profesor de saxofón, era el encargado de impartir y de atender a la clase de saxofón, a los alumnos que se apuntaban de saxofón, que no tenían más remedio que matricularse en la asignatura de clarinete. Consecuentemente, no había cátedra de saxofón. Como es lógico, los clarinetistas quieren atender a clarinetistas y no a saxofonistas. Y en uno de los conciertos que tocó con la Orquesta Nacional, el catedrático de clarinete, don Vicente Peñarrocha, fue quien le animó a que solicitara la creación de una cátedra de saxofón impartida por saxofonistas. En este sentido, a la vuelta del verano del 76, cuando volvió de Berklee, inició una solicitud al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, pero que lo dirigió concretamente al director general del Ministerio de Educación de la época. En esa solicitud, que voy a leer, literalmente, decía: don Pedro Iturralde Ochoa expone que, no habiendo enseñanza de saxofón en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, siendo dicho instrumento de eminente importancia profesional y cuya enseñanza está reconocida desde hace muchos años en los conservatorios como los de París, Bruselas, Berlín, Boston, Viena, etc., suplica a vuestra ilustrísima sea establecida oficialmente en dicho centro la cátedra del instrumento mencionado. Habiendo cursado la carrera completa de saxofón, solfeo, historia de la música, estética y armonía en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, ampliando mis estudios en el Berklee College of Music de Boston
y actuando con el cuarteto de dicho colegio y en conciertos con diversos grupos orquestales en Boston, Berlín, Londres y Varsovia, numerosos conciertos y grabaciones de discos, así como actuaciones con la Orquesta Nacional de España y la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión, bajo la dirección de Fribeck de Burgos e Igor Markevich, respectivamente, tengo a bien ofrecerme candidato para dicha cátedra. Esta solicitud fue atendida por el Conservatorio justamente en octubre del 76, fue tramitada a lo largo de ese curso y lógicamente fue aprobada por el Ministerio de Educación y fue la creación de la primera cátedra de saxofón que se impartió a nivel estatal en España. A partir de ahí, pues todos los conservatorios superiores fueron también aportando sus cátedras a través de profesionales y de gente especialista en el instrumento, en el saxofón. Bien, con todo esto tuve la suerte de cuando estaba en mi proceso de realización de la tesis doctoral, tuve la suerte de poder entrevistar a quien en aquella época fue jefe de estudios y fue el encargado de tramitar precisamente esta solicitud. El director en aquella época era José Moreno Bascuñana y el jefe de estudios era don Miguel del Barco Gallego, quien posteriormente fue también director, uno de los directores que más años ha estado al cargo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Por suerte, yo he tenido la ocasión no solo de haber sido alumno suyo, de haber sido un gran amigo, de ser una persona muy cercana a él, y luego tuve también la suerte de ser compañero en el conservatorio y luego cuando se jubiló, pues ya nos quedamos otra generación y creo que gracias a eso muchas generaciones de saxofonistas tienen la gran suerte de tener en ese sentido fue un gran aliento el hecho de que se abriera las posibilidades a los saxofonistas para poder impartir en los conservatorios de España las clases de saxofón por saxofonistas. Y bueno, pues básicamente eso es todo. Así que muchas gracias al Ayuntamiento y espero que estas iniciativas continúen adelante. Mañana les emplazamos al concierto y espero que disfruten. Muchas gracias.